Acabamos de hablar del consentimiento matrimonial, hemos hablado de la ceremonia, y entre la ceremonia y el consentimiento también tendríamos que hacer una referencia a los padrinos del matrimonio. Los padrinos es semejante cuando hacemos para el bautismo, para la confirmación. Digo semejante porque no es igual. Para la confirmación y para el bautismo, los padrinos tienen que ser aquellos que van a ser las veces de padres para ellos en el orden de la fe. Y entonces se eligen padrinos y la Iglesia pide que sean padrinos que vivan coherentemente con la fe que se profesa, porque serán los padres en la fe de quienes son ellos padrinos de los ahijados. El padrino del matrimonio, más que padrinos, son testigos, es decir, aquellos que van a dar fe que ese consentimiento se realizó, que la ceremonia se hizo. Es decir, los padrinos de matrimonio van a ser aquellos que van a decir: yo te vi casarte, yo estuve presente. Estos son los padrinos. De ahí que uno normalmente, por extensión, también elige padrinos coherentes con la vida de la fe, para que puedan apoyar ese futuro matrimonio, esa familia que nace, que la puedan apoyar con consejos, con ayudas espirituales, sobre todo con esa amistad, con la presencia. Han visto que muchas veces, en los momentos difíciles de la vida, pero se ve más ahí, es la presencia lo que cuenta. Algunas veces no hay palabras, es que esté presente al lado mío, en el momento importante. Otras veces son palabras. Estos son los testigos del matrimonio. Otro aspecto de este consentimiento matrimonial, de esta vida matrimonial, es que son personas. Ese varón y esa mujer son personas. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su temperamento, y si lo tenemos, cada uno tiene su modo de ser, su cultura, su modo de expresarse. La relación entre un varón y la mujer es una relación entre dos personas. Y son dos personas que tienen que estar proporcionadas al matrimonio. Es decir, tiene que haber una discreción de juicio interior, una madurez personal para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Es decir, tengo que estar psicológicamente y físicamente dispuesto y ser apto para poder asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, asumir el bien de los cónyuges, que yo tengo que ser una ayuda para el otro, que tengo que saber sobrellevar, tengo que saber perdonar, tengo que saber ayudar, alentar, tengo que saber educar a los hijos, o al menos eso mínimo que me pide la naturaleza. Y tengo que ser apto físicamente para poder desarrollar la procreación de un modo personal, de un modo humano, como veremos enseguida. La discreción de juicio, la madurez personal interior de cada uno que asume las obligaciones esenciales. De ahí que puede ser que uno todavía no esté maduro. Todavía está para estar en su casa, todavía tiene que pedir a sus papás, a su mamá. No se trata de cómo hacer la comida, sino esa continuidad. Acuérdense lo que habíamos leído en el Génesis. Por esto dejará su casa y se unirá para formar una familia. De ahí que lo primero para ella es el marido. Lo primero para él es la esposa. No es la mamá, no es el papá, no es el abuelo. Y la gracia que Dios da para la educación de los hijos la da al esposo y a la esposa, no al abuelo o a la tía. Todos ellos ayudan. Tienen que estar dispuestos los esposos, tienen que ser maduros para aceptar esta responsabilidad. Primero, psíquicamente normales,
Yo elegí hacer un proyecto de vida contigo y tú eres la primera. No significa que no quiera a los demás. Hay un orden. Primero tú, después los otros. Me tiene que interpelar interiormente que soy yo el que tengo que dar esas prestaciones, digamos. Soy yo el que me tengo que dar. Y tengo que ser libre psíquicamente. Y en ese sentido, tengo que ser maduro. Inmaduro como persona, normalmente se cree que uno la tiene a ciertas edades. Otras veces no. Otras veces hay que estudiarse, ver bien. Pero hay que tener en cuenta estas condiciones personales para asumir las obligaciones matrimoniales. De ahí que hay que darse cuenta antes, no esperar y decir, no, después va a cambiar. Tengo que ver primero si están las bases. Lo que podrá cambiar el otro son cosas accidentales, pero no estas bases. Y de ahí viene un segundo aspecto del matrimonio que lo configura como la unión total, como Cristo a la iglesia. Hemos dicho que así como Cristo se entregó a su esposa a la iglesia, así el marido a la mujer. Y en esta entrega, hasta la efusión de la sangre de Jesucristo, en el caso de Cristo y la iglesia, en esta entrega entre el hombre y la mujer, está la consumación del matrimonio. Por ahí se hace difícil hablar de ciertos temas. Por ahí todos creemos que está todo claro. ¿Cómo entiende la iglesia matrimonio consumado? Es decir, aquel que manifiesta plenamente la unión de hombre y mujer. En estos términos, el matrimonio válido entre bautizados se llama solo rato si no ha sido consumado. Rato significa según el rito, es decir, se hizo todo según las leyes de la iglesia, según el rito de la iglesia. Rato y consumado, si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal, apto de por sí para engendrar la prole, al que el matrimonio se ordena por su misma naturaleza y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne. Revisemos. Si los cónyuges han realizado de modo humano el acto conyugal. Acá hay frases que muchas veces pasan por alto. Acto conyugal. De ahí que esa unión física no es lo mismo que la unión física igual entre dos personas o como vemos en la naturaleza. Eso no es un acto conyugal. El acto conyugal es aquel que está dentro de la alianza para toda la vida, que por su misma naturaleza, etc. Conyugal. Por lo tanto, no es solamente algo que se identifica físicamente, anatómicamente, es igual acá, igual allá. No, el acto conyugal es cuando hay una entrega mutua, con un proyecto de vida y en un rito. Y dice más, dice, de modo humano. Esto es un agregado que se puso con el tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la relación, y esa relación íntima entre un hombre y una mujer, es una relación entre dos personas. Entre dos personas que libremente se dan y se aceptan. Y eso es un acto humano. Y ese es el modo humano de personas adultas. Ese modo humano, libre y responsable y en el amor, es el modo humano que el acto conyugal se realiza. Hago un ejemplo y creo que nos vamos a entender. Si la primera vez que se unen los dos esposos, uno está borracho, o los dos drogados, o uno drogado y el otro no, o uno es violento, es generalmente en el caso del varón, no es de modo humano. Por lo tanto, ese acto que físicamente podrá derivar en una prole, no ha sido hecho de modo humano. Y si no ha sido hecho de modo humano,
no es consumado para la Iglesia. De ahí que puede haber un hijo luego de la unión, pero ese hijo no significa que fue consumado teológicamente, antropológicamente. Miren la Iglesia, cómo es delicada, cómo en la doctrina del respeto, en la persona, en la intimidad, en la libertad. Modo humano es en el amor, es en el darse y aceptarse, un fruto maduro, del acto conyugal, que por sí es apto para la procreación de los hijos, apto de suyo para la procreación, de modo natural. Y mediante el cual los cónyuges se hacen una sola carne. Ya les expliqué al inicio cómo carne no es solamente lo físico, se hacen uno. Es que Santo Tomás decía, el amor es más espiritual que corporal. Y dice, el amor licúa. En la unión entre esposo y esposa es mucho más que física, es algo espiritual, toca algo en el alma. Pero no solamente del esposo y la esposa. Cuando uno abraza a una persona, un amigo, un niñito que está llorando y uno dice, bueno, vení, o uno que está sufriendo y uno le da un abrazo, o es abrazada, siente que el cuerpo molesta en realidad. Uno quiere tocar algo profundo de la persona. Es como si el cuerpo molestara. Es que el amor es más espiritual que corporal. Y por eso se hacen uno. Ahí es la grandeza, la dignidad del matrimonio, de la unión matrimonial y de la unión de esposo y esposa. Miren cómo la Iglesia los valora. Y dice más la Iglesia, todo esto es fuente de santificación. Fuente de santificación, es fruto de la unión de los esposos, se santifican en Dios. La próxima vez veremos qué consecuencias se siguen de este consentimiento no realizado bien, de esta falta de disposición interior para poder asumir las obligaciones matrimoniales. Y así daremos una visión general del matrimonio, como lo quiere la Iglesia y como ustedes que se preparan lo quieren hacer.